Lo que vamos a ver a continuación es la historia del barco de Tuapoy, o el Vaca de Tuapoy, Vaca Poe Poe, una embarcación enorme construida acá en Rapa Nui, tal vez la última de la historia que se construyó acá, pero que fue construida por un verdadero pirata que se dedicó a asolar las costas de la isla y que causó bastante desorden, caos y destrucción en Rapa Nui durante el lapso en el que transcurrió todo este relato que vamos a ver. Es una historia que ocurre en distintos lugares de la isla, pero que tiene principalmente sus efectos en este lado, el lado sur, lado sureste. Ahora estamos en Motu Opope, que es uno de los lugares que también es mencionado en la toponimia del relato. Así que vamos a ver a continuación en Historias Perdidas, segundo ciclo, la historia del barco de Tuapoy desde Rapa Nui. La madera para construir barcos era un bien extremadamente preciado en Rapa Nui. El clima más frío y seco que había golpeado algunos siglos atrás continuaba golpeando cíclicamente y había reducido la productividad de las plantaciones. Esto, por consiguiente, había forzado a la tala y quema de árboles para extender las zonas cultivables, lo que a su vez aumentó la erosión, dando pie a un ciclo perverso que parecía no terminar. La madera que quedaba era de un valor incalculable y la llegada ocasional de grandes troncos a la deriva por el Moana Nui Ahiva, como se llamaba al océano, se consideraba un regalo divino. En este contexto, la gente de Rapa Nui se contentaba con pequeñas canoas con balancín llamadas Vaca Ama y flotadores de totora llamados Pora, en los que se podía obtener algo de pesca. Los tiempos de las grandes embarcaciones transoceánicas parecían muy lejanos, pero un misterioso hombre de la costa sur, llamado Tuapoy, consiguió el material suficiente y comenzó, sin escatimar esfuerzos en guardar el secreto, a fabricar una gran nave. Este hombre Tuapoy consiguió suficiente madera, tal vez de restos de algún naufragio, algún tronco que llegó flotando para acá, o a lo mejor encontró en alguna cueva algún árbol que había sido escondido ahí, enterrado en algún lugar, en algún acantilado. Vaya uno a saber, pero logró obtener madera suficiente para hacer una embarcación que no tenía precedentes en los últimos 2 siglos en Rapa Nui o algo así. Este tipo de embarcaciones en la isla se recordaban con el nombre de Vaca Poe Poe, y eso tiene que ver un poco con el nombre de algunos ahu que se construyen mucho después, recordando lo que era yo creo el tamaño de esas embarcaciones, los ahu Poe Poe. Bueno, los Vaca Poe Poe, las grandes naves transpacíficas podríamos decir, eran embarcaciones que se habían utilizado para navegar largas distancias por los pueblos de Polinesia, y según cuenta la tradición de Rapa Nui, se habían usado todavía Vaca Poe Poe para llegar hasta Motu Motiru Hiva, que es la isla conocida en español como Sala y Gómez, y supuestamente la gente de la isla iba hasta allá, y de ahí que conocieran ese lugar con este nombre, Motu Motiru Hiva, y lo consideraban por supuesto parte de su cultura y parte de su territorio marítimo, de su esfera de influencia, pese a que es bastante inhabitable porque no tiene agua potable permanentemente, salvo la que se acumula con la lluvia en algunas rocas por ahí. Entonces estos son los Vaca Poe Poe que a esas alturas de la historia se recordaban solamente por nombre, se recordaban solamente porque quedaran en algunos petroglifos representaciones de ellos, tal vez en algunas tablillas rongorongo, quedaban historias y recuerdos de lo que eran los Vaca Poe Poe, pero en realidad eran barcos que ya se creían imposibles de hacer, considerando lo desierta que estaba la isla de madera de calidad para hacerla. Tuapoy era un individuo poderoso y lideraba a un grupo de leales, personas que, como él, albergaban oscuros propósitos y habían aceptado formar parte de un pacto secreto. Este grupo construía el Vaca Poe Poe durante las noches y lo camuflaba durante el día con pasto y piedras, lo que se hacía cada vez más difícil a medida que éste se hacía cada vez más grande.
Una parte de los trabajadores tenía la labor de mantener a los curiosos alejados de la zona donde el barco se hallaba oculto. Otra parte debía preparar el velamen, haciendo tingi tingi mahute, para extender una considerable cantidad de tela y trenzando algunos cientos de metros de cuerda a partir de las fibras del jau jau. Mientras tanto, algunos constructores subían hasta el Rano Aroi a buscar un tipo de musgo especial llamado para, que se utilizaba para calafatear botes en la unión de los trozos de madera. Provisiones, anzuelos, armamento, calabazas con agua dulce y caña de azúcar para saciar la sed, pero especialmente piedras y muchísima tierra ya se encontraban listas para el zarpe. Bueno, después de mucho tiempo de guardar en secreto la construcción de este barco, hacerlo en absoluto sigilo durante la noche, llega la noche en la que hay que lanzar en la embarcación. Están muy entusiasmados Tuapoy y sus secuaces, listos para emprender este viaje, ya que es también una transformación de estas personas en individuos que van a estar fuera completamente de la ley, de la moral local, que van a vivir un poco como renegados fuera de Rapa Nui, porque ya van a empezar a hacer su vida más bien en alta mar. Van a ser gente de mar, lobos de mar, de hecho, literalmente lobos del mar. Y bueno, en este lugar entonces estaba la embarcación un poco más arriba. Se fue preparando este pavimento para lanzarla hacia abajo. Los pavimentos hay que estar renovándolos porque producto de la erosión, la tierra que está arriba, sobre todo en estas zonas bajas, la lluvia va arrastrando tierra, va tapando, y eso obliga a ir repavimentando constantemente, igual que las calles de Rapa Nui hoy en día. Así que bueno, hicieron un nuevo pavimento, tal vez tal vez es uno anterior que está debajo, y la embarcación se fue bajando por aquí hacia la bahía. Y ahí ya están listos, tienen todo a bordo, tienen las provisiones, tienen todo lo necesario. Con las cuerdas, bueno, empiezan a extender el velamen ya, y se preparan para lanzarla durante la noche. La intención es alejarse lo más posible hacia alta mar y se van hacia el sur, ya, hacia la costa, o sea, hacia el horizonte sur, y allá lo más lejos posible para que no se pueda ver la embarcación desde ninguna parte. El secreto hay que conservarlo hasta que logren hacer desaparecer por completo la embarcación de la vista y de los ojos de todos los posibles testigos. Y así nadie en la isla se va a poder enterar de que existe esta embarcación, ¿ya? Así que bueno, eso se cumple finalmente en completo sigilo durante la noche, y lo logran, y hasta el día de hoy la bahía que está aquí detrás se llama, allá atrás, esa bahía o ensenada se llama Hanga, Vaca o Tuapoy. El barco de Tuapoy navegaba por alta mar, alejado de la vista de todos los habitantes de Rapa Nui que ignoraban su existencia. Después de algunos días en alta mar poniendo a punto el enorme Vaca Poe Poe, esperan la caída del sol para regresar hacia la costa, llegando pasada la medianoche a la bahía de Huareva en absoluta oscuridad y en silencio. Sobre la bahía se veían las luces de algunas antorchas y se oían voces femeninas sobre el Pujinga Otea, tratando de capturar algunos pulpos. Al amparo de la oscuridad, los tripulantes del barco avanzaron, rodearon a las pescadoras y las capturaron. Tras regresar al barco, se alejaron a gran velocidad hacia el horizonte. Llegado el amanecer, el barco ya había desaparecido completamente. La gente de la tribu Marama se preguntaba qué había pasado con las mujeres que habían salido al Pujinga la noche anterior, y se inició una búsqueda infructuosa. La gente de la región estaba perpleja. ¿Qué había pasado con estas mujeres? ¿Por qué no aparecieron? ¿Y por qué la búsqueda no arrojaba ningún resultado? Y empiezan a surgir teorías de qué pudo haber pasado con ellas. Se las llevó una cuacu, entraron al Pae Pae a Taribera, ¿qué habrá pasado? Pero claro, nadie imaginaba realmente lo que estaba ocurriendo, porque nadie lo podía concebir. Era una cosa tan alocada, tan desquiciada, que no se le pasó por la mente a nadie que podía ser un barco que la hubiera secuestrado. Así que bueno, mientras la gente acá seguía
en sus devaneos tratando de entender cómo estas mujeres se habían esfumado en las sombras de la noche. Allá en alta mar, Tuapoy da la orden de cocinarlas y las preparan, hacen un humu ahí en el mismo barco, en un horno polinésico bajo tierra, la tierra que habían llevado en grandes cantidades a bordo, las piedras calientes en el fondo, y las empiezan a cocinar, se las comen, se las van comiendo, la carne que sobra la secan, así hacen una especie de charqui de carne humana, con lo que sobra, con los restos. Y bueno, después de comer tanto, de saciarse con la primera comida de la carne fresca cocida, se echan a dormir, se quedan todos dormidos, el barco queda a la deriva en alta mar, hasta que, bueno, tiempo después, cada vez que despiertan de estos verdaderos festines canibalescos, se ven obligados a enmendar rumbo, y cuando despiertan y tratar de volver a buscar la dirección de la isla usando las estrellas y todo eso. Y bueno, no es obviamente la primera vez, o sea, ni la primera ni no es la última vez que lo van a hacer. Claramente esto es algo que se va a volver recurrente. Algunos días después, cuando la comida se acaba en alta mar, el pirata Tuapoy se prepara para regresar a tierra. A la noche siguiente, esta vez al sureste de Rapa Nui, en Hotuiti, se produce una nueva incursión. No había posibles víctimas en la orilla del mar, así que caminaron en total sigilo como sombras. Algunos fueron a buscar agua y piedras, los demás asaltaron el Hare Paenga más alejado de la aldea, degollando a quienes dormían ahí y llevando los cadáveres al hombro hacia la orilla del mar para ponerlos en cubierta sobre el gran Vaca Poe Poe de los antropófagos. Una vez más desaparecían personas en la isla, sin explicación. El barco logra nuevamente alejarse a decenas de kilómetros antes de comenzar a preparar el fuego para el festín caníbal e impedir que se percibiera el olor desde la isla. El modus operandi de la inmoral y homicida banda de Tuapoy había demostrado ser infalible hasta ese momento. Durante los meses siguientes, Tuapoy y sus secuaces en esta embarcación, este Vaca Poe Poe, van a seguir asolando las costas de la isla en distintos lugares, incursiones impredecibles, por lo menos al inicio, incursiones que siempre dejan a toda la población preguntándose qué pasó, qué está pasando, por qué desaparece y desaparece gente, porque no había una explicación lógica. El barco había sido tan bien ocultado, había sido tan bien escondido, y que nadie sabía de su existencia, y el barco continuaba permaneciendo lejos del horizonte y acercándose solo de noche a la isla. Por ahí hay versiones que cuentan que el barco a veces se ocultaba detrás de Motu Nui, o que se ocultaba detrás de algunos acantilados en Poike para pasar desapercibido cuando no tenía la velocidad suficiente para llegar ahí mar afuera. Pero lo cierto es que la embarcación continuó asolando las distintas costas de Rapa Nui. Lado norte asoló el sector de Mahatua, dicen, después Hangaho'onu, Anaquena, Papatequena, también ocurre en el lado oeste, también en el lado sur, hasta que se empieza a correr la voz y ya toda la población empieza a estar alerta de qué ocurre en las noches, y claro, obviamente empiezan a tener mucho más cuidado y empiezan a estar más, digamos, atentos a lo que suceda. Ya se empiezan a poner en guardia, especialmente en las actividades cerca de la costa y en las actividades de noche, cuando empiezan a notar este patrón que ocurre durante varios meses, el mismo año probablemente, pero durante varios meses, con el barco de Tuapoy. Un guerrero de los Marama, llamado Orepa Honu, hacía guardia en el borde costero desde Anaonero hasta Motu Opope. En lo más profundo de la noche, y para su sorpresa, se percata de que en casi total silencio se acercaba apaciblemente sobre las aguas un gigantesco Vaca Poe Poe. Desde su escondite pudo ver figuras sobre el barco y oír voces que intentaban, en silencio,
definir un plan para ejecutar otra racia asesina. Repahonu, todavía atónito y tratando de contener su impresión, da el aviso y se reúne con los guerreros de la zona para darles cuenta de su descubrimiento. 2 grupos se ocultan tras las rocas y en cuevas en torno al lugar de desembarco, preparando una celada. Cuando los tripulantes tocan tierra y comienzan a avanzar, son rodeados y aplastados por los guerreros Marama. El barco es luego capturado e investigado cuidadosamente. Los culpables serían ejecutados al día siguiente y cocinados en un horno subterráneo. No obstante, el impresionante barco de Tuapoi continuaría siendo recordado hasta nuestros tiempos. Así termina la historia del barco de Tuapoi, como la narraban los ancestros.